Estacioné mi barato carro de renta junto a la banqueta y me quedé viendo el espacio vacío donde debería estar mi Mercedes clase G personalizado, de $150,000. El golpe de la sorpresa fue brutal. Afuera, la lluvia intensa de Charlotte azotaba el parabrisas y hacía borrosas las luces de la calle, pero nada podía esconder el hecho de que mi entrada estaba completamente vacía. Abrí la aplicación de seguridad de mi casa y vi que todas las cámaras estaban desconectadas. Llamé a mi papá con las manos temblando, entre el cansancio y un miedo que empezaba a crecer. Contestó al tercer tono, riéndose a carcajadas mientras de fondo se escuchaba un partido deportivo a todo volumen. Se lo llevó tu hermana, dijo con toda tranquilidad, casi burlándose. Esta noche va a una gala de beneficencia de gente importante para hacer contactos. Ella necesita ese carro más que una simple empleada corporativa como tú. No grité. No discutí. Solo sentí una rabia fría que me recorrió todo el cuerpo. Papá, pregunté, bajando la voz hasta dejarla firme y seria. ¿Ella está manejando mi carro mientras está bajo libertad supervisada federal? Al otro lado de la línea cayó un silencio total. Su risa desapareció de inmediato. Casi podía imaginar cómo se le borraba la seguridad del rostro cuando entendió el enorme problema que acababa de provocar. Colgué y marqué 3 números en mi teléfono, 911. Siempre pensé que mi casa era una fortaleza. Esa noche estaba a punto de descubrir que, para las personas que compartían mi sangre, era poco más que una cuenta de banco abierta. Y si creen que fue demasiado duro entregar a mi propia familia a la policía, esperen a saber que descubrí que mi hermana había dejado a mi nombre. El desastre financiero en el que me metí esa noche era capaz de ponerle los pelos de punta a cualquiera. Pero para entender realmente hasta dónde llegó esta traición, primero tienen que conocer la vida que construí para alejarme de ellos. Me llamo Sloan, tengo 30 años y trabajo como directora de logística y cadena de suministro para una enorme empresa nacional de tiendas, con sede en Carolina del Norte. Mi trabajo es una carrera interminable de decisiones importantes, presión y problemas que deben resolverse rápido. Paso mis días revisando costos de transporte, mejorando rutas de entrega por todo el país y tratando con proveedores difíciles. Es una profesión donde todo depende de la lógica, la eficiencia y de no cometer errores. Llegué hasta donde estoy trabajando jornadas de más de 80 horas, saltándome comidas y pasando noches enteras sin dormir. Cuando hay millones de dólares en juego y la cadena de suministro empieza a fallar, soy una de las personas a las que llaman. Me pagan muy bien por vivir bajo esa presión, y no me da pena decirlo. Me gané con mi propio esfuerzo todo lo que tengo. Mi casa, en una zona residencial exclusiva, era mi refugio. Era el único lugar donde sentía que yo tenía el control absoluto. El silencio de mi sala era un lujo que había comprado con años de trabajo y sacrificio. Y estacionado justo frente a esa casa estaba mi mayor recompensa, un Mercedes clase G impecable, completamente personalizado a mi gusto. Pagué $150,000 en efectivo por esa máquina. Era enorme, poderosa y llamaba la atención. Pero, sobre todo, era completamente mía. Bajé del carro de renta bajo aquella lluvia helada y caminé despacio por la entrada de mi casa. En el concreto mojado todavía se alcanzaban a ver unas marcas de llantas, como si alguien hubiera salido de ahí con mucha prisa. El miedo ya se me había pasado. En su lugar quedó una calma fría, casi calculadora. Rodeé la casa hasta llegar a la caja eléctrica. El candado grueso estaba cortado de un solo golpe. Alguien había bajado manualmente el interruptor principal, dejando sin energía el timbre RIN y las cámaras con luces exteriores antes de llevarse el Mercedes. Un ladrón cualquiera que busca sacar dinero rápido no sabe dónde está escondida tu caja de interruptores detrás de unos arbustos. Un ladrón cualquiera rompe una ventana. Esto no era un robo al azar. Alguien de adentro lo había planeado. Abrí la puerta principal con la llave y entré a la casa completamente a oscuras. El aire se sentía encerrado y pesado. Mientras pasaba junto a la mesa de la entrada, percibí un olor. Era leve, pero imposible de confundir, ese perfume barato de vainilla, dulce y demasiado fuerte. Era el perfume de Kingsley. Ni siquiera prendí la linterna del celular. Crucé el pasillo oscuro, pasé junto a la cocina y llegué directo a mi oficina.
Moví un cuadro pesado de la pared y giré la combinación de la caja fuerte escondida. Me la sabía de memoria. La puerta de acero se abrió con un pequeño clic. Metí la mano buscando la bolsita de terciopelo donde guardaba el control de repuesto del carro. Era una llave secundaria que había programado por $800 y que debía usarse únicamente en una emergencia. Pero mis dedos no encontraron nada. La bolsita había desaparecido. Me quedé parada en aquella oficina oscura, mirando la caja fuerte vacía. Mi propio papá había usado la llave de mi casa que le di para emergencias. Había entrado a mi espacio privado. Había evitado mis medidas de seguridad y después le había entregado mi posesión más valiosa a mi hermana de 28 años. Para él, todo lo que yo había conseguido con años de esfuerzo era como un fondo familiar que podía usar cuando quisiera, especialmente para consentir a la hija favorita. Cerré los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. ¿Cuántas veces iba a permitir que me quitaran cosas antes de decidir cerrarles la puerta para siempre? Ahí, parada en medio de aquella oficina oscura y mirando la caja de metal vacía, sentí que el silencio de la casa me estaba aplastando. No era solamente el Mercedes. Lo que realmente me estaba dejando sin aire era recordar, de golpe, toda una vida llena de traiciones parecidas. La gente muchas veces me pregunta por qué soy tan desconfiada. ¿Por qué tengo una caja fuerte escondida en mi propia casa? ¿Por qué me niego a darle una llave de repuesto a mi familia sin pelear primero? La respuesta es sencilla. Mi historia familiar está llena de heridas. Y cada una me recuerda lo mismo. Cuando me va bien, ellos encuentran una manera de querer quedarse con lo que he conseguido. Mis papás, Roland y Dearra, tenían una pequeña empresa de transporte que apenas sobrevivía. Era un negocio de los de antes, basado en trabajo físico, largas jornadas y estrés constante. Ellos siempre miraron mi carrera corporativa con desprecio. Para ellos, estar sentada frente a una computadora revisando datos no era un trabajo de verdad. Pero, curiosamente, nunca tenían problema en pedir su parte de los frutos de ese supuesto trabajo. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra la pared fría. De repente, volví a tener 18 años. Estaba otra vez en mi recámara de cuando era niña, sosteniendo una caja metálica vacía. Durante toda la preparatoria trabajé lavando platos llenos de grasa en un restaurante pequeño. Tenía las manos llenas de ampollas y siempre olían a aceite viejo. Con muchísimo esfuerzo había logrado ahorrar exactamente $3,000. Ese dinero era todo lo que tenía para pagar el depósito de mi primer año de universidad. Era mi única oportunidad de escapar de una vida donde siempre faltaba dinero. Todavía recuerdo cómo bajé las escaleras desesperada y encontré a mi mamá, Dearra, tomando su té tranquilamente. Kingsley lo necesita, Sloan me dijo, sin siquiera levantar la mirada de su revista. Según ella, Kingsley había sido aceptada en un programa exclusivo de modelaje en Atlanta. Necesitaba pagar la inscripción para perseguir su sueño. Tú eres inteligente. Puedes pedir un préstamo estudiantil. Kingsley necesita una oportunidad para empezar. Se llevaron el dinero que yo había ganado con mis propias manos para que Kingsley pudiera jugar a ser modelo. Y lo peor fue que abandonó el programa exactamente 2 semanas después porque levantarse a las 6 de la mañana le parecía demasiado pesado. Mientras tanto, yo pasé los siguientes 10 años pagando préstamos estudiantiles con intereses altísimos. Kingsley, en cambio, seguía gastando hasta el límite las tarjetas de crédito de mis papás. Y los recuerdos siguieron llegando. Uno detrás de otro, como una avalancha que ya no podía detener. Recordé la noche de mi gala corporativa de graduación, 3 años atrás. Había pasado meses ahorrando para comprar un vestido de diseñador hecho especialmente para mí. Era la primera vez que me sentía realmente hermosa, segura y poderosa. Durante una visita por las fiestas, dejé el vestido colgado en el closet de mi antigua recámara. A la mañana siguiente, lo encontré hecho pedazos en el piso. Alguien lo había cortado con unas tijeras para tela. Kingsley estaba ahí, limándose las uñas, mirándome con una mezcla de celos y coraje. Estaba llena de deudas, no tenía trabajo y no soportaba ver que a mí me estaba yendo bien. Ay, cariño, dijo Dearra, entrando rápidamente para defender a su hija favorita mientras yo sostenía los restos del vestido. Tu hermana solo cometió un error.
Estaba intentando ajustártelo y se le fueron las tijeras. No seas tan dramática ni vengativa. La familia es más importante que cualquier vestido. ¿Un error? ¿Un simple accidente? Las tijeras habían atravesado el mismo corpiño una y otra vez, al menos 10 veces. Era difícil creer que todo hubiera sido por accidente. Pero la traición más grande, la que finalmente me obligó a convertir mis finanzas en una verdadera fortaleza, ocurrió 2 años atrás. Yo estaba en medio de una enorme fusión entre empresas de logística cuando recibí una llamada. Era de Arra, gritando desesperada, diciendo que Roland se estaba desmayando. Según ella, se agarraba el pecho y no podía respirar. Dejé todo lo que estaba haciendo, arriesgando incluso mi trabajo, y corrí al hospital. Encontré a Roland sentado en una cama, pálido y débil. El doctor dijo que había sufrido un ataque de pánico bastante fuerte. Pero mis papás hicieron que todo pareciera mucho más grave. No voy a estar aquí para siempre, Sloan, me dijo Roland con la respiración entrecortada, mientras me apretaba la mano. El negocio de transporte se está yendo a pique. No tenemos ahorros. Si algo le pasa a mi corazón, tu mamá va a perder la casa. Hizo una pausa y me miró fijamente. Necesito que abras conmigo una cuenta bancaria de emergencia. Una cuenta conjunta. Solo para casos de vida o muerte, para gastos médicos. Por favor. La culpa es una de las armas más efectivas que puede usar una familia tóxica. Y yo cedí. Abrí una cuenta conjunta y deposité exactamente $8,000 de mi propio dinero. Me repetí que estaba haciendo lo correcto como hija. Que era una forma de proteger a las personas que me habían criado. A cambio, cometí el error de darle a Roland una copia de la llave de mi casa nueva. Le dejé muy claro que solo debía usarla si había un incendio o alguna emergencia mientras yo estuviera de viaje. Pero confiar en mi familia no significaba estar segura. Para mí, significaba dejarles la puerta abierta para que me quitaran todo mientras todavía tenían la cara de sonreírme. Abrí los ojos y poco a poco volví a acostumbrarme a la oscuridad de mi oficina. El control de $800 había desaparecido. El Mercedes también. Habían cruzado la última línea que yo jamás podría perdonar. Salí de la oficina y entré a la cocina. Prendí las luces del techo y la casa quedó completamente iluminada. Saqué el celular del bolsillo. Ya era hora de descubrir exactamente a dónde estaba llevando mi hermana mi carro. Abrí la aplicación de rastreo satelital que estaba conectada al sistema del Mercedes Clase G. Pagaba una mensualidad bastante alta por ese servicio, pero en ese momento cada centavo valía la pena. La pantalla terminó de cargar y comenzó a revisar la zona. Entonces apareció un punto azul en el mapa digital de Charlotte. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Kingsley no estaba estacionada en ninguna gala elegante del barrio exclusivo. El punto azul se movía rápidamente por la Interestatal 85. Iba a más de 100 millas por hora, cambiando de carril de manera peligrosa entre el tráfico. Y la dirección que llevaba era muy clara. Se dirigía directamente hacia una zona de bodegas industriales en las afueras del condado. Justo donde estaba un conocido lugar de apuestas clandestinas que la policía llevaba meses intentando cerrar. Mi hermana estaba llevando mi vehículo de $150,000 a un lugar lleno de delincuentes. Y lo estaba haciendo mientras tenía un caso federal encima. Me quedé mirando el punto azul que avanzaba por la pantalla a una velocidad mortal. ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar con tal de arruinarme la vida? Lo más increíble era la mentira. ¿Una gala de beneficencia? De verdad Roland esperaba que yo creyera que Kingsley, una mujer que nunca había dedicado ni una hora de su vida a ayudar a alguien si no obtenía algo a cambio, estaba haciendo contactos con gente de la alta sociedad. Volví a marcarle a mi papá. El teléfono sonó 5 veces antes de que finalmente contestara. Se escuchaba molesto, como si yo estuviera interrumpiendo algo importantísimo durante su partido. ¿Y ahora qué, Sloan?, dijo Roland, soltando un suspiro pesado. Su voz estaba llena de desprecio. Ya te dije que el carro está bien. Deja de comportarte como una niña caprichosa. Tienes muchísimo dinero. Deja que tu hermana disfrute un poco de lujo por una noche. Ha tenido un año muy difícil.
Un año difícil, repetí. Mi voz sonó demasiado tranquila. Era esa clase de calma que aparece justo antes de que todo se venga abajo. ¿Te refieres al año en que casi llevó a la quiebra tu empresa de transporte por cometer fraude electrónico? ¿Al año en que desvió pagos de proveedores hacia sus propias cuentas para comprarse bolsas de diseñador? Baja la voz, susurró Roland. Toda su seguridad desapareció de inmediato. Odiaba que yo mencionara la verdad. Odiaba enfrentarse a la realidad de quién era realmente su hija favorita. Fue un malentendido. Una amiga le dio malos consejos. Lo resolvimos dentro de la familia. No, papá. Ustedes no lo resolvieron dentro de la familia, lo corregí, mirando fijamente la pared. Lo resolvió el gobierno federal. Auditaron la empresa. Llevaron a Kingsley a juicio. Y por muy poco se salvó de pasar 5 años en prisión. Está cambiando, gritó Roland, ya completamente a la defensiva. Ahora está comprometida con Holden. Está tratando de construir un futuro. Esta noche necesitaba un carro que se viera bien para impresionar a unos inversionistas por un nuevo negocio. Solo está celosa porque ella por fin está saliendo adelante mientras tú estás sola en esa casa enorme y vacía. Solté una risa corta y seca. No tenía nada de divertida. No está con ningún inversionista, papá. Tengo un GPS conectado directamente al sistema del carro. En este momento va a más de 100 millas por hora por la autopista, directo hacia la zona de bodegas. Hice una pausa. Va al casino clandestino. Otra vez quedó un silencio pesado entre nosotros. Podía escuchar de fondo al narrador de la televisión, pero Roland ya no decía una sola palabra. Se llevó mi propiedad sin mi permiso, continué, hablando con una calma fría. Eso es un asunto civil entre tú, yo y la aseguradora. Pero el verdadero problema, papá, es que Kingsley trae un monitor GPS en el tobillo. Mi voz se volvió todavía más firme. Está bajo libertad supervisada federal. Tiene prohibido salir de los límites del condado sin autorización previa. Y también tiene prohibido entrar a lugares conocidos por actividades de apuestas o cualquier actividad ilegal. Dejé que mis palabras quedaran claras. Si un policía la detiene manejando un carro de lujo que tomó sin permiso, a más de 100 millas por hora y rumbo a un casino ilegal, va a violar las condiciones de su libertad supervisada. Pueden revocar su libertad y podría terminar directamente en una prisión federal. Sloan, espera, balbuceó Roland. Su voz había cambiado por completo. Ahora se escuchaba realmente asustado. No hagas ninguna locura. Déjame llamarla. Yo haré que se dé la vuelta ahora mismo. Por favor, no metas a las autoridades. No podemos pagar otro abogado. Vamos a perder la casa. Debiste pensar en la casa antes de cortar la electricidad de mis cámaras de seguridad y darle las llaves de mi vida a una mujer condenada por fraude, respondí con frialdad. Sloan, te lo estoy pidiendo como tu padre. Por favor, no llames a la policía. Ya lo hice. Mentí con total tranquilidad. Ya están enviando a una patrulla a la autopista. Colgué antes de que pudiera seguir gritándome. No me interesaba escuchar su desesperación. Ya había tomado mi decisión. Salí de la aplicación de rastreo y abrí el teclado del teléfono. Todavía no había llamado a la policía. Pero estaba a punto de convertir la amenaza en realidad. Marqué el 911. 911, ¿cuál es su emergencia?, preguntó la operadora con una voz profesional y firme. Quiero reportar el robo de mi vehículo, respondí. Mi tono era igual al que usaba en las juntas importantes de mi trabajo, firme, claro y sin rodeos. Se llevaron mi carro de la entrada privada de mi casa hace menos de una hora. La persona usó una llave de repuesto que fue tomada sin mi permiso para poder arrancarlo. Entiendo, señora. ¿Puede darme una descripción del vehículo y del sospechoso? Es un Mercedes clase G color gris pizarra. La placa es. Se la di de memoria. La sospechosa es mi hermana, Kingsley. Pero hay algo muy importante que sus oficiales necesitan saber antes de acercarse al vehículo. Actualmente está bajo libertad supervisada federal por fraude electrónico.
Está violando las restricciones que tiene para viajar y está manejando de manera peligrosa, a más de 100 millas por hora, rumbo a la zona industrial de bodegas. El tono de la operadora cambió de inmediato. Ya no sonaba como si solo estuviera llenando un reporte. Ahora estaba completamente alerta. ¿Libertad supervisada federal? Entendido. Señora, ¿tiene su ubicación actual? Tengo acceso a un rastreo satelital en tiempo real. Acaba de salir de la autopista. Está entrando al estacionamiento de una antigua fábrica textil abandonada en la calle Force. Tenemos patrullas cerca de esa zona. No cuelgue, señora. Vamos a interceptarla. Caminé hasta la ventana de enfrente y miré hacia la calle bajo aquella noche lluviosa. Acababa de poner en marcha una serie de acontecimientos que podían destruir por completo a mi familia. La culpa que Dearra y Roland habían metido en mi cabeza durante 30 años intentó regresar. Pero la rechacé con toda la fuerza que tenía. Ellos habían tomado su decisión cuando entraron a mi casa y abrieron mi caja fuerte. 10 minutos después, las luces rojas y azules de una patrulla iluminaron mi jardín delantero y atravesaron la oscuridad del vecindario. Me puse un impermeable y salí de la casa. Un oficial alto, con rostro serio, bajó de la patrulla mientras acomodaba su pesado cinturón de servicio. En su placa se leía Jensen. Señorita Sloan, dijo el oficial Jensen, observándome con atención. Entiendo que reportó un vehículo robado y que la persona que se lo llevó es un familiar. Hizo una pausa. Tengo que advertirle algo. Si su papá fue quien le dio la llave, esto podría terminar considerándose un asunto civil. Saqué una carpeta de plástico y se la entregué. Dentro llevaba mi licencia de conducir, el título original del Mercedes Clase G y los documentos del seguro. Mi nombre es el único que aparece en el título. Mi papá tomó la llave de mi caja fuerte sin permiso. Pero hay algo todavía más importante, oficial Jensen. Revise el nombre de la sospechosa en su sistema. Le di los datos. Kingsley. Fecha de nacimiento, 12 de noviembre. Jensen asintió y tomó el radio que llevaba en el hombro. Central, necesito que revisen un nombre por órdenes de arresto y alertas activas. Kingsley. Nos quedamos ahí, en silencio, bajo la lluvia helada. 30 segundos después, el radio soltó un sonido fuerte y claro. La persona tiene libertad supervisada federal activa. Tiene restitución pendiente. Cuenta con restricciones estrictas de viaje y tolerancia cero ante cualquier nueva infracción criminal. Procedan con precaución. La actitud del oficial Jensen cambió en cuestión de segundos. Jensen me miró y entendió que yo no era una hermana desesperada teniendo una discusión por un simple paseo en carro. Yo era la persona que acababa de poner frente a él a alguien que estaba violando una libertad supervisada federal. Súbase al carro, ordenó Jensen mientras abría la pesada puerta del copiloto. Mantenga abierta la aplicación de rastreo. Vamos a recuperar su vehículo. Me subí al asiento del pasajero de la patrulla. Adentro olía a café viejo, uniformes húmedos y equipo metálico. Era un contraste enorme con el interior de piel y el aire impecable de mi Mercedes. Pero en ese momento, aquella patrulla se sentía como el vehículo de la justicia. Jensen aceleró y el motor cobró vida con fuerza, pero mantuvo las sirenas apagadas para no alertar a nadie. Guíeme, me dijo, con la mirada fija en el camino mojado por la lluvia. Levanté mi celular y seguí el punto azul que avanzaba sobre el mapa oscuro. Ya está quieto. Se estacionó en la parte trasera de la antigua fábrica textil. Está justo cerca del límite del condado. Avanzamos rápido, aprovechando que casi no había tráfico a esa hora de la noche. Mientras la patrulla se movía por las calles mojadas, mi cabeza no paraba de pensar. Calculaba los posibles daños al Mercedes, las consecuencias legales y, sobre todo, el inevitable pleito que iba a desatar con mis papás. Pero debajo de toda esa preocupación había algo más fuerte. Una sensación de poder que nunca había sentido. Por primera vez en mi vida, no estaba tratando de arreglar otro desastre de Kingsley. Estaba dejando que enfrentara las consecuencias de lo que había hecho. Doblamos hacia la zona industrial. El lugar parecía abandonado. Había bodegas vacías, cercas de alambre y lámparas de la calle que apenas funcionaban.
Era exactamente el tipo de lugar donde alguien iría si quisiera esconderse de la ley. Jensen apagó las luces delanteras de la patrulla mientras avanzábamos en silencio por un callejón estrecho que conectaba con la parte trasera del estacionamiento de la fábrica. Se detuvo detrás de un contenedor oxidado. Desde ahí teníamos una vista perfecta. Y entonces lo vi. Mi Mercedes clase G de $150,000. En medio de aquel lugar sucio y abandonado, el carro parecía fuera de lugar. Su carrocería gris impecable resaltaba bajo la débil luz amarilla de una lámpara que todavía funcionaba. Y para empeorar las cosas, Kingsley lo había estacionado atravesado, ocupando dos espacios claramente marcados para personas con discapacidad, justo frente a una vieja puerta metálica de la bodega. Mi hermana estaba recargada tranquilamente contra la puerta del conductor. Llevaba un vestido de diseñador ajustado que reconocí de inmediato. Era uno de los que había comprado usando la tarjeta de crédito de Roland. Además, llevaba unos tacones altísimos que parecían hechos para llamar la atención. Se estaba riendo a carcajadas mientras hablaba con un hombre grande, lleno de tatuajes, que llevaba una chamarra de piel. Desde la oscuridad de la patrulla, sentí como el estómago se me hacía un nudo. Entonces Kingsley levantó un pie. Y, como si no significara nada, pasó el tacón lleno de brillantes directamente por la pintura impecable de la puerta del conductor de mi Mercedes. Estaba usando mi carro de lujo como si fuera cualquier barandal, recargándose en él mientras rayaba a propósito lo único que yo tenía impecable y coqueteaba con un delincuente. Sentí una rabia intensa, de esas que te nublan la cabeza. Para mí, ese Mercedes nunca había sido solo un carro. Representaba todas las vacaciones que no tomé, todas las noches que me quedé hasta tarde en la oficina y todos los fines de semana que pasé frente a una computadora trabajando mientras ella se divertía con el dinero de mis papás. Y ahora estaba tratando mi mayor recompensa, el resultado de tantos años de esfuerzo, como si fuera un juguete barato que podía maltratar y tirar cuando quisiera. Esa es ella, le dije a Jensen, con la voz temblándome de coraje. Señalé a través del parabrisas cubierto de gotas. Y ese es mi carro. Está rayando la pintura en este momento. Jensen entrecerró los ojos y observó la escena con la atención de alguien que ya había visto demasiadas situaciones parecidas. Reconoció de inmediato esa actitud de superioridad y de creer que las reglas no aplicaban para ella. Quédese dentro de la patrulla hasta que yo asegure el lugar, señorita Sloan. No se baje hasta que yo se lo indique. Jensen abrió la puerta y, al mismo tiempo, activó las luces de emergencia. El estacionamiento oscuro y sucio se llenó de destellos rojos y azules. Las luces rebotaron contra las paredes de ladrillo y el pavimento mojado. Jensen encendió la sirena apenas un instante. El sonido fuerte cortó la noche y Kingsley pegó un grito, alejándose de golpe del Mercedes. Tropezó con sus tacones y casi cayó en un charco de lodo. El hombre tatuado con el que estaba hablando ni siquiera se quedó a preguntar qué pasaba. Salió corriendo de inmediato hacia el callejón y desapareció entre la oscuridad. Kingsley, en cambio, no corrió. Se quedó ahí, entrecerrando los ojos por la intensidad de las luces de la patrulla y levantando una mano para protegerse la cara. No parecía asustada. Parecía molesta. Como si la policía acabara de arruinarle una noche cualquiera. Como si estuviera acostumbrada a que sus papás llamaran a un abogado y arreglaran todo para que las consecuencias desaparecieran. «Policía», gritó Jensen, usando la puerta de la patrulla como protección mientras mantenía una mano cerca de su arma. «Aléjese del vehículo. Quiero ver sus manos. Póngalas donde pueda verlas». «¿Hablas en serio?», gritó Kingsley. Su voz estaba llena de esa arrogancia que tanto detestaba. Cruzó los brazos y se negó a levantar las manos. «¿Sabes cuánto costó este vestido? No me voy a quedar aquí bajo la lluvia». «¿Cuál es tu problema?» «Solo estoy hablando con un amigo». «Aléjese del vehículo y ponga las manos sobre el cofre». Ahora ordenó Jensen. Su voz resonó por todo el estacionamiento vacío. «Y esto es acoso», gritó Kingsley, dando un pisotón como una niña haciendo un berrinche. «Mi papá es el dueño de este carro. Llámalo ahora mismo. Roland es un empresario respetado. Él te va a decir que tengo permiso para manejarlo.
Vas a perder tu placa por hacer esto. Yo ya no podía seguir sentada en el asiento del copiloto escuchando sus mentiras. Mucho menos podía quedarme callada mientras usaba el nombre de mi papá como si fuera un escudo contra las consecuencias de todo lo que estaba haciendo. Abrí la pesada puerta del copiloto y bajé de la patrulla bajo aquellas luces que parpadeaban sin parar. La lluvia helada me golpeó la cara en cuanto puse un pie afuera. Kingsley vio movimiento. Miró por encima del hombro de Jensen y sus ojos se encontraron con los míos. Su expresión de fastidio y superioridad desapareció en cuestión de segundos. En su lugar apareció una furia horrible, directa y sin ningún filtro. Sloan, balbuceó, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Su mente todavía estaba tratando de entender por qué su hermana, la que siempre consideraba aburrida y perdida detrás de una computadora, acababa de salir de una patrulla. ¿Tú llamaste a la policía? ¿Estás loca? ¿Te robaste mi carro? Kingsley respondí. Mi voz cortó la tensión del estacionamiento. Caminé despacio hacia ella y me detuve detrás de Jensen. Y además lo trajiste a un casino ilegal. Es un carro de la familia, egoísta, gritó. Su cara se puso roja de coraje mientras daba un paso agresivo hacia mí con los puños cerrados. Papá me dio permiso para llevármelo. Retroceda ahora mismo, rugió Jensen. Avanzó hacia ella y redujo la distancia en apenas unos pasos. Es mi hermana, le gritó Kingsley al oficial, señalándome con un dedo tembloroso y perfectamente arreglado. Te estás completamente loca. ¿De verdad vas a hacer que arresten a tu propia hermana por un simple paseo? Tenía cosas importantes que hacer esta noche. Me estás arruinando la vida. Tú misma arruinaste tu vida cuando cometiste fraude federal, le respondí. Por fin dejé salir todo lo que llevaba años guardándome. Traes un monitor GPS en el tobillo, Kingsley. Te estás bajo libertad supervisada federal. No estás haciendo contactos con nadie. ¿Qué estás apostando? Kingsley, completamente frustrada, se lanzó hacia adelante y pateó la llanta delantera de mi Mercedes con uno de sus caros tacones. Ahí se acabó mi paciencia. Jensen reaccionó con una rapidez impresionante. La tomó de la muñeca, la giró y la colocó contra el cofre mojado de la patrulla, manteniéndola lejos de la pintura de mi Mercedes. Clic. Clic. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue, sinceramente, uno de los sonidos más satisfactorios que había escuchado en años. El ruido rebotó contra las paredes de ladrillo y pareció marcar el final de todo. La hija favorita finalmente estaba esposada. Queda arrestada por robo de vehículo y por violar las condiciones de su libertad supervisada federal, dijo Jensen con absoluta calma. Su tono era completamente distinto a los gritos desesperados de Kingsley. Le leyó sus derechos mientras la revisaba y no hizo caso a ninguno de los insultos que ella le lanzaba. Después, Jensen comenzó a llevarla hacia la patrulla mientras Kingsley forcejeaba y seguía gritando. Pero no parecía arrepentida. Tampoco parecía entender lo grave que era todo lo que acababa de hacer. Kingsley volteó a verme con un odio puro en los ojos. Papá te va a destruir por hacer esto, me dijo entre dientes mientras Jensen le empujaba hacia el asiento trasero de plástico duro. Para esta familia estás muerta. ¿Me escuchaste? Estás muerta. Jensen cerró de golpe la puerta de la patrulla y su discurso venenoso quedó cortado de inmediato. El estacionamiento volvió a quedar en silencio. Solo se escuchaba el motor de la patrulla y el golpeteo constante de la lluvia. Y, de alguna manera, ese silencio se sentía mucho más pesado que todo lo que acababa de pasar. Solté el aire lentamente. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 30 años. Caminé hacia mi Mercedes Clase G, saqué un paño de microfibra que siempre llevaba en el bolsillo de mi abrigo y limpié con mucho cuidado la suciedad y la pequeña marca que el tacón de Kingsley había dejado en la puerta del conductor. Iba a necesitar un buen pulido profesional, pero el rayón no era profundo. No había logrado destruirlo. ¿Está bien para manejarlo hasta su casa?, preguntó Jensen acercándose. Me entregó una tarjeta y anotó el número del caso en la parte de atrás con tinta negra. Voy a llevarla a la cárcel del condado y mañana van a notificar a su oficial de libertad supervisada. Esto no va a terminar con una simple llamada de atención, señorita Sloan.
cruzó una línea muy seria. Estoy perfectamente bien para manejar, respondí. Respiré profundo. La adrenalina poco a poco estaba desapareciendo y, en su lugar, quedaba una determinación fría y firme. Gracias, oficial Jensen. De verdad. Subí al asiento del conductor de mi Mercedes. El olor del cuero de primera calidad llenó el interior y, después de todo el caos de esa noche, se sintió casi como un abrazo. Agarré el volante, encendí el motor y me alejé de las luces de la patrulla. Dejé a mi hermana exactamente donde tenía que estar. Cuando finalmente llegué a mi casa, metí el Mercedes al garaje y cerré la pesada puerta de seguridad detrás de mí. La casa estaba completamente en silencio. Pero mi teléfono era otra historia. Entré a la cocina, me serví un vaso grande de agua fría y dejé el celular boca arriba sobre la isla de granito. No paraba de vibrar. Lo hacía con tanta fuerza y durante tanto tiempo que hasta comenzaba a girar lentamente sobre la superficie lisa. Tenía 52 llamadas perdidas. Y una avalancha interminable de mensajes de mi mamá, mi papá y la informante oficial de la familia, mi tía Rowena. Todos habían entrado en acción. El primer mensaje de Dearra decía: Kingsley está encerrada en una celda. Una celda fría de concreto, rodeada de criminales. Ella es claustrofóbica y está llorando. ¿Cómo puedes dormir esta noche sabiendo que tu propia hermana está sufriendo encerrada? Después apareció uno de Roland. Si mañana por la mañana no llamas a la policía para retirar los cargos, no te molestes en venir a la comida del domingo. Ni siquiera vuelvas a llamarte mi hija. Estás fuera de la familia. Te voy a sacar completamente del testamento. Me quedé mirando esas palabras iluminadas en la pantalla. Y entonces solté una verdadera carcajada. La amenaza me parecía completamente vacía. Venía de un hombre que ya no tenía ningún poder sobre mí y, mucho menos, una herencia que pudiera usar para controlarme. No puedes desheredar a la única persona de la familia que realmente tiene una situación financiera estable y una carrera sólida. Tampoco puedes amenazar con sacar a alguien de un testamento que, en su mayor parte, consiste en deudas de tarjetas y un negocio que se está cayendo a pedazos. Entonces apareció otro mensaje en la pantalla y mi dedo se quedó suspendido sobre el celular. Era de mi tía Rowena. Rowena era la chismosa oficial de la familia. En cada funeral familiar buscaba la manera de apartarme para preguntarme cuánto ganaba, qué propiedades tenía y cómo iban mis inversiones. Reunía toda esa información sobre mis finanzas y después se la contaba a Roland y Dearra. El mensaje decía: Sloan, tu papá se está agarrando el pecho en este momento. Se le está durmiendo el brazo izquierdo. Ya se tomó sus pastillas de emergencia y está empapado en sudor. Vas a provocarle un infarto. Espero que estés orgullosa de lo que le has hecho a esta familia. La antigua Sloan, esa hija insegura que necesitaba desesperadamente la aprobación de sus padres, habría entrado en pánico. Habría salido corriendo a su casa a mitad de la noche. Les habría rogado perdón de rodillas y habría pagado cualquier cantidad de dinero por los abogados de Kingsley con tal de mantener la paz y asegurarme de que mi papá estuviera bien. Pero esa mujer ya no existía. Me quedé en silencio en mi cocina y recordé el supuesto ataque al corazón de 2 años atrás. Recordé los $8,000 que puse en una cuenta conjunta porque pensé que estaba ayudando a salvarlo, solo para descubrir después que todo había sido una forma de manipularme. También recordé la risa arrogante de mi papá por teléfono apenas 2 horas antes, cuando me dijo que Kingsley merecía manejar mi Mercedes. Tomé el celular y le respondí a mi tía Rowena con una sola frase. Si de verdad está teniendo un infarto, llama a una ambulancia inmediatamente. A mí no me llames. Después activé el modo de no molestar y dejé que todos sus mensajes dejaran de entrar. La guerra había comenzado oficialmente. Y yo necesitaba estar completamente preparada para la mañana. Conocía a mi familia mejor que nadie. Además, mi mente analítica ya estaba empezando a unir las piezas. Ellos no querían mi Mercedes solamente para que Kingsley diera una vuelta al casino. Había una razón urgente por la que necesitaba un carro así. Y también tenía que existir una razón financiera muy fuerte para que Roland hubiera entregado mis llaves con tanta facilidad. Me fui a mi oficina y abrí mi laptop corporativa de seguridad.
La luz azul de la pantalla iluminó mi cara en medio de la habitación oscura. Era momento de seguir el dinero. En el mundo de la logística, cuando una cadena de suministro falla, revisas cada documento y sigues el rastro de cada movimiento. Esa noche iba a hacer exactamente lo mismo con mi propia familia. Y sabía perfectamente dónde empezar a buscar para descubrir todo lo que habían intentado esconder. Ellos amenazaban con sacarme de la familia. Lo que no entendían era que no puedes despedir a alguien que ya renunció hace 10 años. A la mañana siguiente llamé a mi asistente ejecutiva en la oficina y solicité formalmente 2 días de permiso personal. Era la primera vez en 4 años que pedía faltar al trabajo. Pero esta vez necesitaba toda mi atención puesta en una sola cosa. Preparé una olla enorme de café negro bien cargado y me senté frente a mis 2 monitores en la oficina de mi casa. Necesitaba revisar cuanto antes registros públicos, documentos judiciales y movimientos financieros. Por mi puesto como directora de logística y cadena de suministro, tenía acceso a un sistema profesional de investigación que usábamos para revisar los antecedentes de grandes proveedores internacionales. Entré al sistema, escribí los nombres de mis papás y empecé a buscar información. Pensé que encontraría los detalles de la libertad supervisada federal de Kingsley y quizá algunas multas pendientes. Lo que apareció fue algo completamente distinto. Encontré un rastro financiero tan grave que se me revolvió el estómago. Abrí el primer archivo protegido. Era un reporte sobre el registro y el cambio de propietario del carro de Dearra. Un mes antes, mi mamá me había llamado llorando, diciendo que su sedán estaba en el taller porque supuestamente había sufrido una falla enorme en la transmisión y que tardarían semanas en repararlo. Incluso me había insinuado varias veces que yo debería comprarle otro carro. Yo me negué. Ahora entendía que todo había sido mentira. Los registros públicos mostraban que el carro de Dearra nunca había estado en ningún taller. Lo habían entregado legalmente a un deshuesadero y vendido como chatarra. ¿Pero por qué vender un carro que todavía funcionaba? Seguí investigando y comparé las fechas con los registros de la Corte Federal. 3 días antes de que vendieran el carro, la corte que llevaba el caso de fraude electrónico de Kingsley había emitido una orden final para que pagara una cantidad específica de restitución. La cifra era exactamente de $18,000. Si no hacía el pago en un plazo de 72 horas, podían revocarle la libertad supervisada y enviarla a prisión. Mis papás habían entrado en pánico. No tenían $18,000 disponibles. Así que vendieron el único carro de mi mamá a un deshuesadero para conseguir dinero rápido y pagar la deuda federal de Kingsley. Todo para evitar que su hija favorita terminara en una celda. Y ahí estaba la razón por la que necesitaban desesperadamente mi Mercedes. Dearra ya no tenía carro. La camioneta de trabajo de Roland estaba prácticamente acabada y Kingsley necesitaba transporte para seguir yendo a sus apuestas ilegales. Estaban tan desesperados por protegerla que habían llegado al punto de dejar que una persona condenada por fraude manejara mi Mercedes de $150,000. Habían destruido sus propias finanzas tratando de salvarla de las consecuencias de sus actos. Pero todavía faltaba una pieza. La venta del carro explicaba por qué necesitaban transporte con tanta urgencia. Pero no explicaba el pánico que había escuchado en la voz de Roland cuando mencioné a la policía. Tampoco explicaba por qué los mensajes habían empezado a llegar con tanta desesperación. Tomé mi dispositivo de seguridad bancaria y entré al portal de la cuenta de emergencia que compartía con Roland. Era la cuenta donde yo había depositado aquellos $8,000 para supuestamente ayudarlo con sus problemas del corazón. Abrí el historial detallado de movimientos. La pantalla terminó de cargar. Me quedé mirando la cifra en la parte superior. Saldo disponible, $14. Los $8,000 que había guardado para una emergencia habían desaparecido. Se habían esfumado. Empecé a revisar uno por uno los retiros registrados. Y sentí que la sangre se me congelaba. Los $8,000 completos fueron retirados en una sola transferencia electrónica exactamente una semana antes. Pero el dinero no había ido a ningún hospital ni a ningún cardiólogo. El movimiento decía claramente, transferencia electrónica, Liberty Bail Bonds, Charlotte, Carolina del Norte. Roland no había usado mi dinero para salvar su vida.
Había tomado mi fondo de emergencia para sacar a Kingsley de la cárcel del condado después de otro arresto que me habían ocultado por completo. Abrí los registros de arrestos del condado de la semana anterior. Y ahí estaba. Kingsley había sido arrestada por robo grave en una boutique de lujo del centro. Para evitar que su oficial de libertad supervisada se enterara y pudiera revocar su situación, Roland había usado mi dinero a escondidas para pagar la fianza lo más rápido posible. Me habían robado mis ahorros para mantener a la hija favorita fuera de la cárcel y después me habían mentido en la cara inventando un supuesto ataque al corazón para ocultarlo. Sentí una determinación fría y firme dentro del pecho. Esto ya no era simplemente una mala forma de criar a sus hijos. Tampoco era solo favoritismo tóxico. Era algo mucho más serio. Era un patrón de abuso financiero. Y yo era la que estaban usando. Ellos no me veían como su hija. Me veían como una tarjeta de crédito que nunca hacía preguntas y que podían usar una y otra vez. Mi celular vibró sobre el escritorio. Lo levanté. Era otro mensaje de Dearra. El tono había cambiado por completo. Ya no era puro enojo. Ahora sonaba desesperada, casi dulce, pero podía ver perfectamente la manipulación detrás de cada palabra. Sloan, cariño, tenemos que hablar. Ya no quiero más peleas, solo quiero que seamos familia. Por favor, ven mañana a cenar. También estará la tía Rowena. Voy a preparar tu asado favorito. Arreglemos todo este problema antes de la audiencia de Kingsley el lunes. Trae los documentos para retirar los cargos y podemos dejar todo atrás y empezar de nuevo. Era una trampa. Una muy obvia. Querían reunir a toda la familia para rodearme. Pensaban presionarme con lágrimas falsas, culpa y todo tipo de chantaje emocional hasta convencerme de retirar mi declaración ante el oficial Jensen. Querían que volviera a obedecer. Que regresara a mi antiguo lugar dentro de la familia. Y, sobre todo, que siguiera pagando por los problemas que Kingsley provocaba. Perfecto. Respondí con una sola frase. Ahí estaré a las 6. Durante las siguientes 4 horas imprimí absolutamente toda la evidencia que había encontrado. Compré 3 carpetas profesionales de las más resistentes que pude conseguir. Las marqué con cuidado, roja, azul y negra. Subrayé las mentiras, las fechas y las cantidades con amarillo brillante. Imprimí el comprobante del deshuesadero. Imprimí la orden federal de restitución. Y también imprimí el registro de la transferencia de la fianza que habían pagado con mis $8,000. Estaba armando un expediente que no dejaba espacio para excusas. Si ellos querían convertir la sala de su casa en un tribunal familiar, por mí estaba bien. Pero esta vez yo no iba a sentarme en el lugar de la acusada sintiéndome culpable. Esta vez iba a llegar preparada para enfrentar cada mentira con pruebas. Gracias por acompañarme durante esta primera mitad de la historia. Si te está gustando esta historia y quieres ver cómo esta familia tóxica finalmente enfrenta las consecuencias, tómate un segundo para suscribirte y dejar tu like. De verdad ayuda mucho al canal, y créeme, no vas a querer perderte el enfrentamiento que viene. El rastro de problemas financieros que mis papás habían dejado era enorme, pero mi mente analítica me decía que todavía faltaba algo. No tenía sentido que mandaran a una mujer con antecedentes por fraude, usando un monitor GPS en el tobillo, a toda velocidad rumbo a un casino clandestino en un Mercedes de $150,000 solamente para divertirse. Había una pieza que no encajaba. Y necesitaba descubrirla antes de presentarme en aquella trampa familiar del domingo. Respiré profundo, abrí una ventana segura del navegador y decidí revisar a fondo mi propio número de seguro social. Era una investigación financiera bastante completa, de esas que normalmente se hacen para revisar los antecedentes de ejecutivos de alto nivel. La barra de carga avanzaba lentamente. Mientras esperaba, tomé un poco de mi café negro. El sabor amargo me ayudó a mantener la cabeza fría. Finalmente apareció el reporte. Empecé a revisar mi historial. Ahí estaba mi hipoteca, siempre pagada a tiempo. Mis tarjetas de crédito estaban en perfecto estado y mi historial financiero era impecable. Hasta que vi algo que prácticamente saltó de la pantalla. Una enorme alerta roja. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo.
Se me fue el aire. Había un préstamo nuevo y activo registrado a mi nombre. La fecha era de apenas 5 días atrás. El monto era de $40,000. No venía de un banco conocido ni de una institución financiera normal. El préstamo había sido otorgado por una empresa privada de alto riesgo que operaba desde una zona industrial deteriorada en las afueras de la ciudad. Abrí el documento digital y apareció una copia escaneada del supuesto contrato. Ahí estaba mi nombre. Mi número de seguro social. Y, al final, una supuesta firma mía. Pero no era mi firma. Era una falsificación bastante torpe. Alguien había intentado copiar los trazos de mi letra y había fallado por completo. Mi papá, Roland, había robado mi identidad. Pero lo peor del documento todavía estaba por aparecer. Seguí bajando hasta llegar a la sección donde explicaban que se había puesto como garantía. Para conseguir un préstamo de $40,000 en efectivo, con prácticamente ningún requisito, había que ofrecer algo de mucho valor como respaldo. Y Roland había puesto mi Mercedes clase G gris como garantía del préstamo. Me quedé mirando la pantalla hasta que me ardieron los ojos. De repente, todas las piezas empezaron a encajar. Kingsley no se había llevado mi Mercedes simplemente para ir a apostar. Roland tampoco le había dado las llaves para que pudiera hacer contactos con inversionistas. El casino clandestino al que se dirigía estaba conectado con la misma organización ilegal que manejaba aquella empresa de préstamos. Kingsley estaba llevando mi Mercedes directamente al lugar para entregárselo. Querían usar mi carro de $150,000 para cubrir alguna deuda enorme que habían estado escondiendo. Y si lo lograban, yo quedaría atrapada con un préstamo de $40,000 que nunca pedí y un vehículo que ya no tendría. Todo estaba a mi nombre. Y ellos habían planeado que yo pagara las consecuencias. Y todavía faltaba el último golpe. El nombre del dueño registrado de la empresa de préstamos. Reconocí la compañía de inmediato. Pertenecía a un conocido empresario del transporte con fama de corrupto. Era un hombre cuya flota yo misma había investigado y eliminado de nuestra cadena de proveedores apenas el mes pasado por graves violaciones de seguridad y sospechas de lavado de dinero. Mi papá había robado mi identidad, falsificado mi firma y usado mi Mercedes como garantía para una organización criminal que yo acababa de sacar del mundo corporativo. La rabia que sentí ya no era explosiva. Se volvió fría. Completamente fría. Era una furia silenciosa, casi clínica. Para ellos, yo ya no era su hija. Era un escudo que podían poner frente a sus problemas para que yo recibiera todos los golpes. Pasé 30 años tratando de ganarme su respeto. Tratando de demostrar que merecía su cariño mientras pagaba sus cuentas, lo sacaba de problemas y soportaba sus insultos. Pero eso se acabó. Guardé el documento del préstamo falso, imprimí 5 copias de alta calidad y las metí en la carpeta negra. Cerré la laptop. La investigación había terminado. Mi decisión estaba tomada. Ahora solo faltaba enfrentar las consecuencias. El domingo por la tarde llegó acompañado de una lluvia intensa y pesada. El clima parecía reflejar perfectamente el ambiente tóxico que me esperaba en casa de mis papás. Me paré frente al espejo de mi recámara y observé mi reflejo. No me vestí para una cena familiar tranquila. Me vestí para una batalla. Llevaba un traje gris oscuro hecho a la medida, una blusa blanca impecable y unos tacones elegantes. Me veía exactamente como la ejecutiva corporativa fría que mis papás siempre habían despreciado. Guardé las carpetas roja, azul y negra dentro de un maletín grueso de piel. Pesaba bastante en mi mano. Era casi como cargar físicamente con todas las consecuencias de lo que ellos habían hecho. El camino hacia su colonia se hizo eterno. Los limpiaparabrisas golpeaban el vidrio una y otra vez mientras la lluvia caía con fuerza. Finalmente llegué a su conocida casa de los suburbios. El pasto estaba crecido. La pintura del porche se estaba cayendo y las canaletas estaban completamente desbordadas. Era una casa que se estaba deteriorando por fuera, igual que la familia que vivía dentro. Estacioné en la calle. La entrada estaba llena de carros. El Lexus brillante de mi tía Rowena estaba estacionado casi encima del buzón.
Tomé mi pesado maletín y caminé por el sendero de concreto mientras la lluvia me empapaba los hombros del traje. No toqué. Saqué del bolsillo mi vieja llave de latón, la metí en la cerradura y abrí la puerta principal. En cuanto crucé la entrada, me golpeó un olor que conocía demasiado bien. Carne asada lentamente, cebolla y pan recién hecho llenaban el pasillo. Era el mismo aroma de tantas celebraciones familiares de mi infancia. Un recuerdo preparado a propósito. Una trampa emocional disfrazada de cena, diseñada para hacerte sentir culpable por causar problemas. Pero esa noche no me provocó nostalgia. Me dio náuseas. Sacudí la lluvia de mi abrigo, lo dejé en el perchero y caminé despacio hacia la sala. Toda la familia estaba acomodada perfectamente, como si estuvieran esperando formar un jurado para dictar sentencia contra una hija desobediente. La escena parecía sacada de una obra de teatro. Roland estaba hundido en su viejo sillón reclinable, justo en medio de la habitación. Tenía una férula médica bien ajustada en la muñeca izquierda y una cobija sobre las piernas, interpretando a la perfección el papel del patriarca débil y enfermo. Tenía la cara pálida y los ojos medio cerrados, como si estuviera sufriendo muchísimo. Deara estaba sentada al borde del sofá floreado, apretando contra el pecho un pañuelo arrugado. Tenía los ojos rojos e hinchados después de horas de llanto, claramente muy bien planeado. Mi tía Rowena estaba parada junto a la chimenea de ladrillo, con los brazos cruzados sobre su suéter caro y una mirada llena de desprecio. Estaba lista para atacar en cuanto tuviera la oportunidad. Y en una silla pequeña, en una esquina de la sala, estaba Kingsley. La habían dejado salir de la cárcel del condado el día anterior. Llevaba un suéter demasiado grande, tenía el cabello desordenado y lloraba bajito mientras se cubría la cara con las manos. A su lado estaba Holden, su prometido, agotado y confundido, mientras le sobaba la espalda para consolarla. Claramente no tenía idea de a quién estaba tratando de consolar. La tensión en esa habitación era tan pesada que casi se podía sentir en el aire. En cuanto entré, todos los ojos se clavaron en mí. Nadie me recibió con cariño. Nadie preguntó si tenía frío por la lluvia. Y, como siempre, Rowena fue la primera en romper el silencio. «Tienes una cara dura increíble para venir a esta casa», Sloan escupió con todo el veneno de su voz. «Llegas con ese traje carísimo de ejecutiva después de mandar a tu propia hermana a una celda con delincuentes de verdad. Eres una vergüenza para esta familia». «Hola a ti también», Rowena respondí tranquilamente, sin darle importancia a sus insultos. No me senté. Caminé directamente hasta el centro de la sala y me quedé parada entre la televisión grande y la pesada mesa de centro de madera. Dejé el maletín de piel sobre la mesa. El golpe seco resonó por toda la habitación. Roland se movió en su sillón y soltó un quejido exagerado, como si hasta respirar le causara un dolor insoportable. «Siéntate», Sloan ordenó. Su voz sonaba débil, ronca y llena de un sufrimiento completamente fingido. «Esta noche vamos a arreglar todo este desastre. Vas a sacar tu celular ahora mismo. Vas a llamar a la policía y vas a decirles que cometiste un terrible error por estar alterada. Vas a explicar que simplemente olvidaste que le habías prestado el carro a Kingsley». Miré al hombre que me había robado el dinero de emergencia. Al hombre que había falsificado mi firma. No, dije, con una voz completamente fría. «No voy a hacer eso». «Hazlo ahora mismo», gritó Deara, aventando su pañuelo arrugado al piso y cubriéndose la cara con las dos manos. «Piensa en su futuro. Piensa en el pobre Holden. ¿De verdad quieres que empiecen su matrimonio mientras ella usa un monitor federal en el tobillo? ¿No tienes corazón? Eres un monstruo». Miré a Holden. Se estremeció con los gritos de Deara y se hizo pequeño en su silla. Era un buen hombre, un arquitecto trabajador, pero no tenía idea del desastre financiero en el que estaba a punto de meterse. «Soy la única persona en este cuarto que realmente está pensando en el futuro de Holden», dije con absoluta calma. «Y precisamente por eso estoy aquí esta noche». Rowena dio un paso al frente. Su cara estaba roja de coraje. «No te atrevas a faltarle al respeto a tu madre. Sabemos perfectamente cuánto ganas. Sabemos cuánto recibes y las propiedades que tienes. Tienes inversiones importantes.
¿De verdad quieres arruinarle la vida a tu hermana por una simple vuelta en carro cuando fácilmente podrías comprar otro? No fue una simple vuelta, respondí mientras abría mi pesado maletín de piel. El sonido del cierre al abrirse cortó el silencio de la sala. Todos me miraron esperando una disculpa, quizá hasta lágrimas. No tenían idea de lo que acababan de invitar a su cena familiar. Empecemos con todas esas mentiras que nos contamos para mantener la paz, dije. Saqué las carpetas roja y azul del maletín y las dejé justo en medio de la mesa de roble. ¡Pum! ¡Pum! El peso de los documentos hizo vibrar ligeramente la mesa. Los quejidos fingidos de Roland desaparecieron al instante. Los ojos de Dearra se abrieron de par en par. Se pegó contra el respaldo del sofá, completamente alterada. Por fin entendió que aquella reunión no estaba saliendo como ella había planeado. Tomé la carpeta roja. Mamá, dije, manteniendo la voz firme y perfectamente clara, dile a la tía Rowena y a Holden por qué estás usando un carro rentado. Diles qué pasó realmente con tu supuesto sedán confiable. Está en el taller, balbuceó Dearra, con la voz temblando mientras miraba desesperada a Roland buscando apoyo. La transmisión falló de repente. Te lo dije por teléfono hace semanas. Eres una mentirosa, respondí. La palabra quedó flotando en el aire, pesada e imposible de ignorar. Abrí la carpeta roja y pasé las hojas hasta llegar a la primera página marcada con una pestaña amarilla. Saqué el documento oficial del cambio de propietario del DMV y el recibo del desuesadero. Los puse sobre la mesa, justo frente a Rowena. Su carro no está en ningún taller, expliqué, mientras toda la habitación permanecía en silencio y sin hacer caso al fuerte suspiro de horror que soltó mi mamá. Hace 3 días vendió su único vehículo a un desuesadero por una fracción de lo que valía. Hice una pausa. ¿Y saben por qué? Miré a cada uno de ellos. Porque el oficial encargado de la libertad supervisada de Kingsley exigió el pago final de los $18,000 de restitución. Si no pagaban esa multa, Kingsley iba a terminar en prisión. Mis papás se habían quedado prácticamente sin dinero y hasta habían vendido su medio de transporte para evitar que una mujer condenada por fraude enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones. Holden se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Miró a Kingsley, que de repente tenía la vista clavada en el piso y evitaba mirarlo. Kingsley, tú me dijiste que tus papás estaban poniendo ese dinero para nuestra boda, susurró Holden, con la voz llena de confusión. Te mintió, Holden, le dije con calma, sintiendo verdadera lástima por él. Igual que todos ellos me han mentido a mí. Tomé la carpeta azul y dirigí toda mi atención hacia mi papá. Ahora sí estaba sudando de verdad. Tenía las manos apretadas contra los brazos del sillón, tanto que sus nudillos se habían puesto blancos. Hace 2 años, continué, levantando un poco la voz para que todos pudieran escucharme, mi papá me convenció de abrir una cuenta bancaria de emergencia juntos. Me juró que ese dinero solamente se usaría en caso de una emergencia médica grave. Yo deposité $8,000 de mi propio dinero para protegerlo. Supuestamente necesitaba ese fondo para sus medicamentos del corazón. No, Rowena, la corregí de inmediato cuando intentó defender a su hermano. Abrí la carpeta azul y saqué el estado de cuenta bancario con el sello oficial. Después deslicé sobre la mesa el comprobante de la transferencia. Hace una semana, mi papá sacó hasta el último centavo de mi fondo de emergencia. No pagó ningún hospital. No pagó ningún médico. Mandó los $8,000 directamente a Liberty Bail Bonds. Miré a Kingsley. La habían arrestado por robo grave en una boutique del centro. Roland tomó mi dinero y pagó su fianza antes de que su oficial de libertad supervisada se enterara. La sala quedó completamente en silencio. Rowena miró el comprobante sobre la mesa con la boca ligeramente abierta. Finalmente estaba entendiendo lo que había pasado. A ella le encantaba enterarse de los secretos de los demás, pero no le gustaba descubrir que también la habían engañado. Poco a poco se alejó de Roland. Eres una maldita egoísta, soltó Kingsley de repente. Había dejado de llorar. Se levantó de la silla con la cara transformada por la rabia. Somos familia. Se supone que debemos ayudarnos. Tienes cientos de miles de dólares guardados en el banco sin hacer nada.
Yo necesitaba ese dinero para sobrevivir. ¿Necesitabas ese dinero para comprar zapatos de diseñador mientras estabas en libertad supervisada por haber robado? Le respondí, sin dar un solo paso atrás. Y ya basta, rugió Roland. Se levantó de golpe de su sillón, olvidándose por completo de la supuesta lesión en la muñeca y de aquel supuesto problema del corazón. Estaba furioso. Tenía la cara completamente roja. Sal de mi casa. Te estás destruyendo a esta familia. Te importan más unos papeles y unas cuentas bancarias que tu propia familia. Y yo soy el único que está evitando que todos terminemos en la cárcel, respondí, acercándome un poco más. Soy tu padre, gritó. La saliva le salía de la boca mientras hablaba. Me debes respeto. Me debes lealtad. Perdiste mi respeto el día que robaste mi identidad, contesté. Mi voz bajó hasta convertirse en un tono frío y completamente controlado. Metí la mano una última vez en el maletín de piel y saqué la carpeta negra. Ese era el golpe final. El momento para el que llevaba toda mi vida preparándome. ¿Crees que todo esto es solamente por un carro, Rowena?, pregunté, mirando directamente a mi tía mientras sostenía la carpeta negra. ¿Crees que se trata solamente de que mi mamá vendió su sedán o de que mi papá tomó $8,000? Hice una pausa. Es muchísimo peor. Abrí la carpeta negra y saqué el documento legal que había encontrado la noche anterior, con todas las certificaciones correspondientes. Lo dejé caer con fuerza sobre el centro de la mesa. Ayer en la mañana hice una revisión completa de mi historial crediticio, anuncié mientras todos permanecían en silencio. Y encontré algo enorme. Miré a mi papá. Mi papá no solamente robó mi fondo de emergencia. Mi familia tiene una deuda de $40,000 con una empresa privada de préstamos de alto riesgo que opera en la zona industrial. El rostro de Roland perdió todo su color. Se quedó completamente pálido. Retrocedió medio paso y sus piernas parecieron dejar de responderle. Terminó cayendo pesadamente en su sillón. En ese instante, toda la autoridad que había impuesto durante décadas dentro de esa familia pareció romperse. Roland acudió a un prestamista ilegal para cubrir las deudas de juego que Kingsley había acumulado, continué, asegurándome de que todos escucharan cada palabra. Pero Roland tiene pésimo historial crediticio. No tiene propiedades suficientes. Su empresa de transporte está prácticamente en ruinas. Lo miré directamente. Así que falsificó mi firma en un contrato de préstamo legalmente vinculante. Usó mi nombre, mi excelente historial crediticio y mi número de seguro social para conseguir un préstamo abusivo de $40,000. Dearra soltó un fuerte suspiro y se cubrió la boca, completamente horrorizada. Incluso ella parecía no saber hasta dónde había llegado su esposo. Lo miró como si de pronto estuviera frente a un extraño. ¿Y quieren saber qué puso mi papá como garantía de ese préstamo falso?, pregunté. Señalé directamente a Roland, que estaba sudando y temblando en su sillón. Puso mi Mercedes clase G como garantía. Nadie dijo una palabra. Por eso necesitaban mis llaves. Kingsley no iba a ninguna gala de caridad. Miré a todos. Llevaba mi Mercedes de $150,000 directamente al casino clandestino para entregárselo a esos criminales y pagar la deuda que habían acumulado. La sala quedó completamente en silencio. Era un silencio pesado, casi insoportable. La gravedad de todo aquel fraude estaba ahí, flotando entre nosotros. Yo no acababa de descubrir una simple mentira. Había destapado una traición financiera enorme, calculada y completamente imperdonable. Pero aquí está la parte más irónica de todo este patético plan, papá, dije, inclinándome sobre la mesa y obligándolo a mirarme a los ojos. ¿El hombre que es dueño de esa empresa de préstamos? ¿El mismo al que le pusiste mi carro como garantía? Él maneja una flota de camiones bastante corrupta. Yo misma investigué esa empresa y la saqué de la cadena nacional de proveedores de mi corporación el mes pasado por graves problemas de seguridad y sospechas de lavado de dinero. Lo miré fijamente. El FBI ya está armando un caso federal en su contra, basándose en los reportes que salieron de mi investigación corporativa. Y ahora, al falsificar un contrato de préstamo con su organización, acabas de dejar pruebas que te relacionan directamente con alguien que ya está bajo investigación federal.
Roland se cubrió la cara con las manos y soltó un sollozo agudo, lleno de miedo. Estaba acabado. Sloan, por favor, suplicó Kingsley. Dejó de mirarme y se lanzó hacia Holden. Le agarró el brazo y las lágrimas falsas regresaron en cuestión de segundos. Holden, amor, por favor ayúdanos. Tú tienes ahorros para la casa. Paga los $40,000. Tenemos que proteger a la familia. Piensa en nuestro futuro. Piensa en nuestro bebé. Holden se quedó completamente inmóvil. El color desapareció de su cara. Bebé, susurró. Sí, lloró Kingsley mientras se llevaba una mano al estómago. Me enteré la semana pasada. Estoy embarazada, Holden. Vamos a tener un hijo. Lo miró desesperada. No puedes permitir que mi hermana me mande a prisión. Holden me volteó a ver con los ojos muy abiertos, como si estuviera buscando alguna respuesta. Era un hombre atrapado en medio de una montaña de manipulaciones, tratando de aferrarse a la idea de que todavía tenía una familia en la que podía confiar. Yo miré a Kingsley. La manera en que estaba usando un supuesto embarazo para presionar a un hombre bueno y conseguir dinero era increíble. Entonces metí la mano en el bolsillo trasero de la carpeta negra. Saqué el último documento. Era un estado de cuenta de la tarjeta personal de Kingsley que había conseguido mediante los procedimientos legales correspondientes. No está embarazada, Holden, dije con calma mientras le entregaba el documento. Señalé una transacción específica. Mira la fecha. Fue hace 3 días. Era un recibo de una clínica privada de dermatología estética en el centro de Charlotte. Gastó $2,000 en rellenos faciales y tratamientos de Botox. Holden bajó la mirada hacia el recibo. Estos procedimientos no son compatibles con un embarazo. Un médico serio no realizaría ese tipo de tratamiento en una mujer embarazada sin considerar los riesgos. Sus manos empezaron a temblar. Toda la ilusión se vino abajo. Levantó la mirada hacia Kingsley. Esta vez no había confianza en sus ojos. Solo una decepción profunda. Mentiste, susurró Holden, con la voz quebrada. Mentiste diciendo que había un bebé para quitarme los ahorros de mi casa. No, Holden. Espera. Ella está tratando de hacerme quedar mal, gritó Kingsley, intentando acercarse otra vez. Holden se apartó. No me toques. Su voz había cambiado por completo. Ahora sonaba firme y decidida. En ese momento, el equilibrio de aquella habitación cambió para siempre. Yo había llegado con las pruebas. Y finalmente, todas las mentiras habían empezado a caer. No te vas a ir, Holden gritó de arra, levantándose de golpe del sofá. Había perdido por completo el control. Acababa de ver cómo se le escapaba la principal fuente de dinero de su hija favorita y el pánico se apoderó de ella. Se lanzó hacia Holden con las manos extendidas, intentando agarrarlo del saco y obligarlo a regresar a la silla. Te estás comprometido con ella. Le hiciste una promesa. Tienes que ayudar a pagar la deuda. Yo reaccioné de inmediato. Me puse justo entre mi mamá y Holden. Mi estatura, mis hombros y mi postura firme se convirtieron en una barrera que ella no podía atravesar. No vuelvas a tocarlo, ordené. Mi voz retumbó por toda la sala con una autoridad que no dejaba lugar a discusión. Dearra se detuvo como si acabara de quemarse. Dio varios pasos hacia atrás, tropezó con la orilla del tapete y terminó cayendo otra vez sobre el sofá. Se cubrió la cara y empezó a llorar a gritos. Si vuelves a acercarte a él, dije mientras miraba a mis papás, voy a llamar al oficial Jensen ahora mismo y voy a pedir que los arresten por agresión. Y sabes perfectamente que lo voy a hacer. Roland seguía hundido en su sillón, completamente derrotado. Miraba sin decir una palabra el contrato de préstamo falsificado que estaba sobre la mesa. Rowena, por su parte, había salido discretamente por la puerta principal 5 minutos antes. No quería tener nada que ver con las consecuencias legales de aquella familia. Me volteé hacia Holden. Respiraba con dificultad y tenía la mirada fija en el piso, tratando de procesar todo lo que había ocurrido durante los últimos 20 minutos. Holden, dije, bajando el tono. Toma tus cosas. Te vas ahora mismo.
Sales de esta casa y no vuelves. Holden no dudó ni un segundo. Se puso de pie y miró a Kingsley. Ella estaba tirada sobre la alfombra, gritando y haciendo un berrinche mientras golpeaba el piso con desesperación. Holden metió la mano en su bolsillo y sacó el costoso anillo de compromiso que le había comprado. Lo dejó sobre la mesa de centro, justo al lado del contrato de préstamo falsificado. Se acabó, dijo simplemente. Después pasó junto a mis papás, que seguían llorando, ignoró los gritos de mi hermana y caminó directo hacia la puerta. Yo tomé mi pesado maletín de piel, lleno de todas las pruebas que pronto iban a poner al descubierto cada una de sus mentiras. Me di la vuelta y miré a mi familia por última vez. Si cruzas esa puerta, Sloan, escupió Roland. Su voz temblaba de rabia e impotencia. Era su último intento por recuperar el control. Ya no tienes padre. Para mí estás muerta. ¿Me escuchaste? Miré al hombre que había robado mi dinero, falsificado mi firma, encubierto delitos federales y puesto en riesgo mi futuro con tal de proteger su orgullo. No he tenido un padre desde hace más de 10 años, dije con frialdad, acomodando el agarre de mi maletín. Lo único que tenía era alguien que dependía de mí económicamente. Adiós, Roland. Salí por la puerta principal y la cerré con firmeza detrás de mí. El fuerte clic metálico de la cerradura sonó como la puerta de una bóveda, dejándolos encerrados en su propia prisión de mentiras y deudas. Afuera, la lluvia helada ya había parado. El aire de la noche estaba frío y limpio, y se sentía increíble contra mi piel. Olía a pavimento mojado, a pino y, sobre todo, a libertad. Alejarme de aquella casa fue como soltar por fin el aire que había estado conteniendo durante 30 años. Holden estaba junto a su coche, todavía en shock. Gracias, Sloan me dijo en voz baja, mirándome con una gratitud sincera. Si no me hubieras enseñado esos documentos, mañana mismo habría transferido todos mis ahorros para pagar el lugar de la boda. Protege tus cuentas, Holden. Cambia tus contraseñas esta misma noche y no vuelvas a hablar con ellos, le aconsejé con firmeza. Él asintió, subió a su coche y se fue, escapando justo a tiempo de todo aquel desastre. Yo caminé hasta mi G-Class, que estaba estacionada a salvo en la calle. Me senté al volante, cerré los seguros y recargué la cabeza en el cómodo asiento de piel. El reloj del tablero marcaba las 8:30. El fin de semana había terminado. Mañana era lunes y las verdaderas consecuencias apenas estaban por comenzar. Pero, por primera vez en mi vida, no le tenía miedo al día siguiente. Estaba lista. Los siguientes 3 meses fueron una completa locura de trámites legales, declaraciones ante autoridades federales y movimientos dentro de la empresa. Pero, por primera vez, enfrenté una crisis enorme sin sentir miedo ni culpa. Esta vez, Kingsley no consiguió salir bajo fianza. Entre el robo de mi camioneta, manejar de manera peligrosa y violar claramente las condiciones de su libertad federal, el juez consideró que representaba un alto riesgo de fuga. Su oficial de libertad supervisada revocó inmediatamente su estatus. Con todas las pruebas que entregué, incluyendo los registros del GPS y las imágenes de las cámaras corporales de los policías, su abogado de oficio no tuvo muchas opciones y terminó negociando un acuerdo muy estricto. Kingsley recibió una sentencia de 3 años en una prisión federal. El imperio de mentiras que Roland y Deara habían construido durante años se vino abajo por completo. Entregué los documentos del préstamo falsificado a mi abogado corporativo y a la División de Fraudes Financieros de la policía. 2 semanas después, el FBI entró contra la red de préstamos ilegales. Para cubrir la enorme deuda de 40,000 pesos antes de que el gobierno pudiera quedarse con sus bienes y, además, pagar sus propios abogados. Mis padres se vieron obligados a vender rápidamente su empresa de transporte y su casa en los suburbios, perdiendo una cantidad enorme de dinero en el proceso. Solo evitaron ir a una prisión federal porque cooperaron con el FBI y dieron información sobre el jefe de la empresa de transporte. Pero se quedaron prácticamente sin nada. Tuvieron que mudarse a un pequeño y deprimente departamento de una sola recámara, en una zona bastante deteriorada, a unos 50 kilómetros de distancia de sus antiguos amigos del club. Rowena y el resto de la familia dejaron de hablarles por completo, aterrados de que los relacionaran con todo aquel fraude federal.
Sin tener a quien manipular ni a quien usar como su fuente de dinero, Roland y Dearra poco a poco fueron quedando completamente apartados de todos. En mi empresa, era inevitable que los rumores empezaran a circular. Mi jefe, Mercer, un vicepresidente senior bastante serio que no soportaba los dramas personales, me llamó a su enorme oficina con vista a todo Charlotte. Entré con la espalda recta, esperando que me regañara o incluso que me despidiera por todo el desastre legal que había rodeado mi vida. Pero, en lugar de eso, Mercer me indicó que me sentara y me sirvió una taza de café negro. Escuché por nuestro departamento legal sobre el caso de robo de identidad relacionado con la organización que habíamos puesto en nuestra lista negra, dijo Mercer, apoyándose en su enorme escritorio de madera y observándome con atención. También vi todos los documentos que preparaste para proteger tus bienes, bloquear cualquier movimiento en tu crédito y darle al FBI la información que necesitaba para desmantelar esa operación. Lamento mucho si todo esto causó alguna distracción en la empresa, señor, respondí formalmente. No tienes nada de que disculparte, me interrumpió, levantando una mano. Todo el día analizo problemas complejos de riesgo, Sloan. Tú detectaste un problema personal que podía convertirse en una verdadera catástrofe. Reuniste pruebas sólidas, armaste una estrategia de defensa impecable y eliminaste la amenaza sin dejar que los sentimientos interfirieran con tus decisiones. Ese es exactamente el nivel de eficiencia y cabeza fría que necesito en un puesto ejecutivo. Entonces me entregó una carpeta gruesa color manila. Dentro estaba la documentación oficial de mi ascenso a directora senior de la cadena de suministro. Incluía un aumento considerable de sueldo, una oficina privada y opciones de acciones de la empresa. Por fin había encontrado un lugar donde respetaban mis límites, valoraban mi manera de pensar y reconocían mi trabajo, en vez de hacerme sentir culpable por haber tenido éxito. Una semana después, recogí mi Mercedes G-Class de un taller especializado en detallado de autos. Hicieron una limpieza profunda del interior, trataron la piel 2 veces y pulieron profesionalmente la carrocería para eliminar la ligera marca que había dejado el tacón de Kingsley. Quería que el auto volviera a verse, sentirse y oler como si mi familia tóxica jamás hubiera puesto una mano sobre él. Manejé de regreso a casa y estacioné la G-Class justo en el centro de la entrada. Las cámaras Ring ya estaban conectadas de nuevo, mejoradas y funcionando al 100. La caja fuerte de acero de mi oficina tenía ahora una nueva cerradura biométrica. Más tarde, me senté en el porche con una taza de café negro y vi cómo el sol se escondía sobre aquella tranquila zona residencial. Mi teléfono ya no sonaba. Había bloqueado sus números de manera permanente y la orden de restricción los mantenía legalmente lejos de mí. Hay gente que siempre te va a decir que la familia lo es todo. Que tienes que perdonar cualquier cosa, incluso un robo o un abuso, solo porque comparten la misma sangre. Que debes mantener la paz a cualquier precio. Pero aquella noche de lluvia aprendí la lección más importante de mi vida. No puedes destruirte a ti misma para mantener calientes a los demás, especialmente cuando ellos son quienes tienen el combustible y los cerillos. También tienes derecho a poner límites, proteger lo que has construido y alejarte cuando ya cruzaron demasiadas veces la línea. Y ahora quiero preguntarte algo, ¿crees que fui demasiado dura? ¿Debí pagar los 40,000 pesos y permitir que mi hermana siguiera aprovechándose de mí solo para mantener la paz y evitar que mis padres terminaran en la ruina? ¿O hice exactamente lo necesario para protegerme y romper con ese ciclo? ¿Alguna vez te ha tocado vivir algo parecido con una familia tóxica? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Me interesa mucho leer sus historias. Y si esta historia te gustó, puedes darle like y suscribirte para acompañarme en más historias sobre familias difíciles, límites y personas que finalmente deciden defenderse. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la próxima.